Mi padre me dijo, nunca serás nada, siempre serás la sombra de tus hermanos. Esas palabras me destruyeron. Pero también encendieron la fuerza que me llevó a brillar solo. Nací en una casa donde mi llanto era un error que molestaba. Mi madre me miraba como quien mira una mancha en la ropa, con fastidio, con la certeza de que yo era un problema que debía desaparecer. Mi padre, cuando aparecía, lo hacía con la voz cortante de quien no tolera debilidades, me empujaba hasta que aprendí a encogerme. No hubo abrazo que sellara mi llegada, solo órdenes y la fría instrucción de aprender a no molestar. Aprendí a medir mi respiración para no llamar la atención, a contener el hambre de cariño como quien contiene náuseas. Esa ausencia no era accidente, era una decisión diaria de ignorarme hasta que mi presencia se volviera irrelevante. Desde pequeño me enseñaron a ser el chivo expiatorio. Si algo se rompía en la casa, mi nombre aparecía en la acusación antes de que alguien supiera qué había pasado. Me castigaban con tareas humillantes, limpiar lo que ellos ensuciaban, cargar bolsas que no me correspondían, hacer favores que convertían mi cuerpo en moneda de cambio. Me obligaban a ver cómo premiaban al mayor con viajes y sonrisas, mientras a mí me daban migajas y desprecio. Las palabras eran cuchillos. Eres un inútil, no sirves para nada, siempre arruinas todo. Las repetían hasta que dejaron de ser frases y se volvieron mi identidad. La violencia no siempre fue un golpe visible, muchas veces fue una estrategia fría. Me encerraban en habitaciones sin explicación, me dejaban sin comer como castigo por errores que no había cometido, me negaban atención médica por capricho. Hubo noches en que mi padre me empujó contra la pared y me dijo que si no aprendía a obedecer me haría desaparecer de la familia. No eran amenazas vacías, eran lecciones. Aprendí a no pedir ayuda, porque pedir era exponerse a más humillación. Aprendí a mentir sobre mis heridas para que no las usaran en mi contra. Esa escuela de crueldad me enseñó a sobrevivir con la guardia siempre arriba. Las humillaciones públicas eran las peores. En reuniones familiares me convertían en espectáculo, me señalaban por mis errores. Inventaban historias para reírse de mí, me obligaban a disculparme por faltas que ellos mismos provocaban. Una vez, frente a primos y vecinos, me hicieron arrodillar por una broma que yo no entendía. Mi padre aplaudió la escena como si fuera un acto de disciplina ejemplar. Sentí la vergüenza como una quemadura que no se apaga. Esas escenas me enseñaron que la familia podía destruirte con la mirada de otros, que el desprecio público era una herramienta para mantener el control. Con el tiempo, la crueldad se volvió rutina y la rutina, prisión. Me enseñaron a no confiar en nadie dentro de esas paredes, incluso los silencios tenían filo. Soñaba con escapar, pero cada intento era sofocado con más desprecio. No te vayas. ¿A dónde irías sin nosotros?, me decían, como si la dependencia fuera una cadena que ellos mismos forjaban. Aprendí a guardar rencor como quien guarda una piedra caliente en el bolsillo. Pesa, quema, pero no la sueltas porque temes lo que pasará si lo haces. Esa piedra sería, años después, la chispa que encendería todo. La casa se convirtió en un tribunal donde yo siempre era el veredicto. Cada logro mío era minimizado en voz alta. ¿Para qué sirve eso si tu hermano hizo tal logro? Me enseñaron a medir mis palabras antes de hablar, porque cualquier orgullo propio era inmediatamente desarmado con una comparación humillante. Sentía como mis triunfos se convertían en pruebas en mi contra, como si demostrar valía fuera una ofensa. En público me exhibían como ejemplo de fracaso para reforzar la grandeza del mayor. En fiestas y reuniones me señalaban con sonrisas crueles, mira, ese es el que nunca llegó a nada. Esas miradas ajenas quemaban más que cualquier regaño en casa. La vergüenza se pegaba a la piel y no había donde esconderse. Aprendí a bajar la cabeza antes de que alguien más lo hiciera por mí. Las comparaciones no eran solo palabras, eran maniobras para robar oportunidades. Me negaban recursos, me retiraban apoyo en el último minuto, saboteaban entrevistas o me restaban crédito frente a profesores y jefes. Todo estaba calculado para que yo tropezara y ellos pudieran aplaudir mi caída. Fue una violencia fría, administrativa, que destrozaba posibilidades sin dejar moretones visibles. Con el tiempo, la herida se volvió interna y afilada. Dejé de creer en mis capacidades porque la casa me lo repitió hasta que sonó cierto. La rabia se mezcló con una vergüenza aprendida, no solo me sentía menos, sino que empecé a actuar como tal.
Esa programación fue la trampa más efectiva que me tendieron. Me enseñaron a sabotearme antes de que ellos tuvieran que hacerlo. Esa dinámica fue la chispa que encendió mi necesidad de huir. No quería más comparaciones que me desangraran en público ni manipulaciones que me robaran el futuro. Decidí que si la casa me negaba todo, yo me lo tomaría por fuera, sin permiso, sin excusas, y con la frialdad necesaria para no volver a ser su juguete. La violencia en mi casa tomó formas que nadie fuera de esas paredes podría entender, no siempre fue un puño. A veces fue la fría indiferencia que te deja sin aliento. Mi padre tenía un método. Esperaba a que yo mostrara una mínima señal de orgullo o esperanza y entonces la aplastaba con una frase medida, con una mirada que te hacía sentir pequeño hasta en la piel. Mi madre, por su parte, usaba la negligencia como arma. Si me enfermaba, demoraba la cura hasta que el dolor se volviera insoportable, como si mi sufrimiento fuera una lección que debía aprender. Aprendí a medir cada gesto, a calcular cuánto podía mostrar sin provocar la tormenta. Esa violencia administrativa, retirar afecto, negar comida, humillar en silencio, dejó marcas que no sangran pero que duelen más que cualquier moretón. Hubo noches en que la casa olía a alcohol y a reproche, y la violencia se volvía física por impulso, no por rabia descontrolada sino como ejercicio de poder. Mi padre me empujaba contra la pared. Me obligaba a repetir que era un inútil hasta que mi voz sonara como la suya, fría y derrotada. Me golpeó una vez tan fuerte que perdí el equilibrio y me quedé en el suelo escuchando cómo se reían de mí desde la cocina. No hubo llamada a la policía, no hubo vecino que interviniera. La violencia se normalizó tanto que se volvió parte del mobiliario, algo que estaba ahí y que nadie cuestionaba. Aprendí a ocultar los moretones con ropa larga y a inventar excusas para las ausencias en la escuela. La manipulación también fue económica y estratégica. Me negaban dinero para cosas básicas y luego me acusaban de irresponsable por no poder costear lo que ellos mismos me habían impedido comprar. Me retiraban oportunidades, una beca que me ofrecieron la gestionaron a nombre del mayor, una entrevista de trabajo la cancelaron por mi bien. Cada obstáculo parecía casual, pero era parte de un plan, mantenerme dependiente, frágil, siempre en deuda emocional. Esa táctica me enseñó que la violencia puede ser sutil y burocrática, que te puede robar el futuro sin dejar huellas en los reportes médicos. Las amenazas veladas fueron otra forma de control. Si te vas, nadie te va a creer, me decían, la gente siempre nos va a creer a nosotros. Me mostraban cartas falsas. Inventaban historias sobre mí para que la comunidad me rechazara antes de que pudiera explicar nada. Me obligaban a firmar documentos sin leerlos, a aceptar culpas que no eran mías. Esa estrategia de destruir mi reputación desde adentro me dejó paranoico. Aprendí a desconfiar de cualquier mano tendida, porque detrás de la ayuda podía esconderse una trampa. La violencia psicológica me dejó con la sensación constante de que el mundo entero podía volverse en mi contra en cualquier momento. Todo eso me endureció, pero también me enseñó a planear la huida con precisión quirúrgica. No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de años de acumulación de golpes invisibles que me dejaron sin otra salida. Empecé a ahorrar en secreto, a documentar cada abuso, a buscar aliados fuera de la casa que no supieran de mi apellido. La crueldad me obligó a convertirme en alguien que no mostraba debilidad, que calculaba cada movimiento para no darles la satisfacción de verme caer. Esa transformación fue fría y necesaria. Si quería sobrevivir, debía aprender a pelear con las mismas armas que ellos usaban, pero sin perder la humanidad que aún me quedaba. La casa dejó de ser un refugio y se convirtió en una fábrica de humillaciones diarias. Cada rincón tenía un propósito, recordarme que no pertenecía. Me obligaban a levantarme antes del amanecer para limpiar lo que ellos ensuciaban, a cocinar para una familia que me miraba como si fuera un sirviente y no un hijo. Si algo no quedaba perfecto, la corrección no era una palabra sino una ceremonia de desprecio. Me hacían repetir tareas hasta que mi cuerpo temblaba de cansancio y mi orgullo se deshilachaba. No había consuelo en la noche porque las órdenes se prolongaban en sueños. Me despertaba con la sensación de haber fallado incluso cuando no había hecho nada. Esa rutina no era disciplina, era tortura lenta, diseñada para quebrar la voluntad. Las privaciones eran calculadas y frías. Me negaban ropa adecuada en invierno y luego se reían de mis temblores. Me daban comida escasa y celebraban mi resistencia, como si fuera una virtud que ellos me habían inculcado. Cuando pedía algo razonable,
La respuesta era una mirada que decía más que cualquier palabra: no mereces. Aprendí a esconder mis necesidades, a mendigar silencios en la cocina, a robar minutos para dormir en el suelo porque no me permitían una cama propia. La manipulación económica no solo me dejaba sin recursos, me enseñaba que mi valor se medía por lo que ellos decidían darme, y que cualquier petición era una ofensa que debía ser castigada. La violencia emocional se ejercía con rituales públicos. Me obligaban a escuchar cómo alababan al mayor y al del medio mientras inventaban defectos míos para entretener a los invitados. En esas cenas yo era el chiste, el ejemplo de lo que no debía hacerse, y ellos aplaudían mi humillación como si fuera un espectáculo. Una vez me hicieron confesar en voz alta una falta que no existía, y la sala estalló en carcajadas. Mi rostro ardía de vergüenza mientras mi madre sonreía satisfecha. Esas escenas me enseñaron que la familia podía destruirte con la complicidad de otros, que la humillación pública era una herramienta para anularte y que nadie fuera de esas paredes cuestionaría la versión que ellos contaran. La manipulación social fue más allá: controlaban mis amistades, revisaban mis mensajes, llamaban a mis empleadores para sembrar dudas sobre mi responsabilidad. Me aislaban con precisión quirúrgica, cortando cualquier vínculo que pudiera ofrecerme apoyo. Si alguien intentaba ayudarme, recibía una llamada de mi madre con lágrimas fingidas y acusaciones que convertían al bienhechor en sospechoso. Aprendí a desconfiar de la ayuda porque siempre venía con una trampa. La libertad se volvió una palabra peligrosa, y la soledad, una prisión que ellos reforzaban con sonrisas y explicaciones convincentes para el mundo exterior. Esa casa me enseñó a sobrevivir con la guardia alta y el corazón endurecido. Cada humillación, cada privación, cada maniobra para aislarme se acumuló hasta formar una coraza que me protegía pero también me alejaba de cualquier posibilidad de ternura. Soñaba con escapar, no por cobardía sino por necesidad. Sabía que quedarme significaba morir en vida, convertirme en una sombra que obedecía. Empecé a planear en silencio, a guardar dinero, a documentar abusos, a preparar una salida que no diera lugar a la compasión ni a la negociación. La casa era un campo de tortura y yo, para sobrevivir, debía convertirme en alguien capaz de romperlo sin pedir permiso. El día que todo estalló no fue un accidente, fue el resultado de años de acumulación. Mi hermano mayor, confiado en su lugar privilegiado, me lanzó una frase que aún arde: jamás serás nada, ni siquiera un hombre. Esa sentencia fue la chispa que encendió la rabia contenida. No pensé, solo reaccioné, y en ese instante comprendí que la violencia que ellos habían sembrado en mí estaba lista para florecer. Me levanté con una fuerza que no sabía que tenía y lo empujé contra la mesa. El ruido atrajo a mi padre, que entró con la furia de siempre, no para detener la pelea, sino para sumarse. Me golpeó con la misma frialdad con la que me había negado cariño toda la vida. Eres débil, siempre lo has sido, gritó, como si necesitara reafirmar la mentira que me había repetido desde niño. Mi madre, lejos de detener la escena, se unió con palabras que dolieron más que los golpes: mira lo que has hecho, siempre arruinas todo. Esa frase fue la confirmación de que no había lugar para mí en esa casa, que mi existencia era un error que ellos nunca aceptarían. Sentí como el aire se volvía irrespirable, como cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi infancia. Con lágrimas contenidas y la rabia ardiendo, grité: esto se acabó, siempre fui la sombra de todos. Esa declaración no fue solo un grito, fue la ruptura definitiva. En ese instante decidí que no seguiría viviendo bajo el yugo del favoritismo y la crueldad. No había marcha atrás, la casa que me había criado se convirtió en el lugar que me obligaba a escapar. Esa noche, con el cuerpo adolorido y el corazón destrozado, preparé mi mochila. No tenía planes claros, solo la certeza de que debía huir. Guardé lo poco que tenía: ropa, un celular casi sin batería y un par de recuerdos que aún me daban fuerza. Cada objeto era un símbolo de supervivencia, un recordatorio de que debía empezar de nuevo. Al salir, no miré atrás, sabía que si lo hacía, la sombra me alcanzaría otra vez. La huida me llevó directo a la casa de mis abuelos, el único lugar donde aún quedaba un respiro. Mi abuela me recibió con un abrazo que parecía querer reparar años de abandono, pero yo ya no era el mismo. Estaba endurecido, desconfiado, incapaz de creer en la ternura. Mi abuelo me miró con firmeza y me dijo: aquí nadie te va a humillar, pero nunca olvides lo que aprendiste. Esa frase fue alivio y advertencia al mismo tiempo.
Las primeras noches fueron un campo de batalla interno. Aunque estaba en un lugar seguro, las pesadillas me perseguían. Veía las paredes de mi antigua casa cerrándose sobre mí. Escuchaba las voces de mis padres repitiendo que era un inútil. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de que en cualquier momento aparecerían para arrastrarme de vuelta. El refugio físico no borraba las cicatrices invisibles. Intenté adaptarme a la rutina con mis abuelos, pero cada gesto amable me resultaba extraño. Cuando mi abuela me ofrecía comida, yo dudaba antes de aceptarla, esperando un castigo oculto. Cuando mi abuelo me daba consejos, pensaba que había una trampa detrás. La crueldad de mi infancia me había programado para desconfiar incluso del cariño genuino. Esa desconfianza era una cicatriz que no se veía, pero que sangraba cada día. Con el tiempo, empecé a trabajar en empleos pequeños para aportar a la casa. Cada moneda que ganaba era un símbolo de independencia, un recordatorio de que podía sostenerme sin depender de quienes me habían condenado. Pero incluso en el trabajo, las voces del pasado me acompañaban, nunca serás suficiente, resonaba en mi mente cada vez que cometía un error. La crueldad no se había quedado atrás, me seguía como una sombra. El refugio con mis abuelos me dio paz, pero también me obligó a enfrentar la verdad. Las cicatrices no desaparecen, solo se transforman. Aprendí a vivir con ellas, a usarlas como combustible para no repetir la historia. La casa de mis abuelos fue mi salvación, pero también el espejo donde vi reflejado todo lo que había perdido. Era el inicio de una nueva vida, sí, pero una vida marcada por heridas que nunca cicatrizarían del todo. El refugio con mis abuelos me dio paz, pero también me dejó con un vacío que ardía. No podía quedarme quieto, necesitaba demostrar que no era el inútil que mi familia había fabricado. La rabia se convirtió en disciplina, me levantaba antes del amanecer, trabajaba en lo que fuera y luego dedicaba horas a construir proyectos que nadie más creía posibles. Cada fracaso era gasolina, cada recuerdo de humillación era un látigo que me empujaba a seguir. No había espacio para la piedad. Si debía sacrificar descanso, lo hacía. Si debía renunciar a amistades, lo aceptaba. La crueldad que me habían enseñado se transformó en método, aprendí a ser frío, calculador, obsesivo. Me convertí en alguien que no pedía favores, que no esperaba ayuda, que construía con las manos sangrando si era necesario. La rabia era mi motor, y la obsesión, mi brújula. Los primeros intentos fueron miserables, proyectos que fracasaban, ideas que parecían ridículas. Pero yo no me detenía. Recordaba las risas de mi hermano mayor, las frases de mi padre, y cada vez que caía, me levantaba con más fuerza. La crueldad que me habían sembrado se convirtió en un entrenamiento involuntario, me habían enseñado a resistir, y ahora esa resistencia era mi ventaja. Con el tiempo, los sacrificios empezaron a dar frutos. Un negocio pequeño se convirtió en algo estable, y lo estable en algo grande. No era suerte, era la consecuencia de noches interminables y de una rabia que nunca se apagaba. Mientras otros descansaban, yo trabajaba, mientras otros celebraban, yo planeaba. La disciplina era mi venganza silenciosa, la forma de demostrar que no necesitaba a nadie. La rabia me forjó en hierro. Ya no era el niño invisible, ni el joven humillado. Era un hombre que había aprendido a usar el dolor como herramienta, que había convertido la crueldad en estrategia. Cada logro era un golpe contra el pasado, cada paso hacia adelante era una bofetada a quienes me habían condenado. No buscaba reconocimiento, buscaba demostrar que la sombra podía convertirse en fuego. El éxito que construí empezó a llamar la atención de quienes antes me despreciaban. Mis padres, con voces cargadas de falsa preocupación, aparecieron de nuevo. Estamos endeudados, tus hermanos apenas sostienen la casa, ayúdanos por un tiempo, dijeron, como si la crueldad de años pudiera borrarse con una súplica. Yo los miré con frialdad, sabía que no era ayuda lo que pedían, era control disfrazado de necesidad. El veneno se extendió rápido. Mi hermano mayor, incapaz de soportar que yo hubiera logrado lo que él nunca pudo, comenzó a difundir rumores. Me acusaba de haber robado ideas, de haber traicionado a la familia. Mis padres reforzaban esas mentiras con lágrimas fingidas, presentándose como víctimas de un hijo ingrato. Era la misma estrategia de siempre, manipulación emocional, pero ahora amplificada por la codicia. Intentaron chantajearme con recuerdos.
¿Acaso olvidas quién te dio techo?, me decían, como si el techo no hubiera sido una prisión. Me exigieron dinero, no como apoyo, sino como tributo. Querían el 90% de lo que había construido, alegando que todo era gracias a ellos. Esa demanda fue la confirmación de que no buscaban reconciliación, sino apropiarse de lo que nunca me dieron. La crueldad se volvió más sofisticada. Llamadas constantes, mensajes cargados de insultos, visitas inesperadas con amenazas veladas. Mi hermano mayor me enfrentó con furia. «¿Cuál es tu problema?», gritó, intentando recuperar la autoridad perdida. Yo respondí con calma letal: «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me golpeaste? Ahora el karma te golpeó fuerte». Esa frase lo dejó expuesto, incapaz de sostener la mentira. El regreso de mi familia no fue un intento de unión, fue un ataque calculado. Querían destruir lo que había construido, arrastrarme de nuevo a la sombra. Pero yo ya no era el niño invisible, tenía recursos, aliados y la frialdad suficiente para enfrentarlos. El veneno que intentaban inyectar se convirtió en su propia condena, porque cada intento de manipulación solo reforzaba mi decisión de mantenerlos lejos. La manipulación se convirtió en amenaza directa. Mi hermano mayor me envió mensajes cargados de odio, prometiendo que me encontraría, y que me haría pagar por haberlos dejado atrás. Mis padres reforzaban el ataque con llamadas constantes, fingiendo preocupación mientras lanzaban insultos disfrazados de súplicas. La crueldad ya no era solo emocional, era un intento de intimidación abierta, un recordatorio de que no estaban dispuestos a soltarme. No me dejé arrastrar por el miedo. Contraté seguridad privada, instalé cámaras, reforcé cada acceso a mi casa y a la de mis abuelos. Sabía que la familia que me había criado estaba dispuesta a cruzar cualquier límite, y yo no iba a permitir que destruyeran lo que había construido. La frialdad que me habían enseñado se convirtió en estrategia, cada amenaza era respondida con preparación, cada intento de ataque con un muro más alto. La guerra se trasladó a los tribunales. Mis padres me demandaron, exigiendo el 90% de mis ingresos, alegando que todo lo que había logrado era gracias a ellos. Fue un movimiento cruel y calculado, diseñado para desgastarme. Pero yo ya no era el niño indefenso, tenía abogados implacables, pruebas documentadas y la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. La demanda se convirtió en un campo de batalla donde la mentira se estrellaba contra los hechos. La difamación pública se intensificó. Mi hermano mayor difundía historias inventadas, mis padres lloraban frente a vecinos y conocidos, pintándome como un monstruo que había abandonado a su familia. Pero cada mentira era desmontada con pruebas, cada ataque respondido con frialdad. La guerra mediática se convirtió en un espectáculo donde ellos quedaban expuestos, incapaces de sostener la narrativa que habían construido durante años. La guerra abierta no me destruyó, me fortaleció. Cada intento de manipulación, cada amenaza, cada mentira fue un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al romper con ellos. La crueldad que me habían enseñado se volvió contra ellos mismos, y yo, por primera vez, tenía el control absoluto. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no era una víctima, era un adversario implacable, dispuesto a llevar la guerra hasta el final. La confrontación final no fue un accidente, fue una cita planeada. Los reuní en un lugar neutral, con seguridad presente, porque sabía que la rabia podía desbordarse. Al verlos entrar, sentí el peso de toda mi infancia condensado en un instante. Mi padre con su mirada de desprecio, mi madre con lágrimas fingidas, y mi hermano mayor con la soberbia que siempre lo acompañó. Era el escenario perfecto para cerrar el ciclo con la misma frialdad con la que ellos me habían marcado. Ellos comenzaron con lo de siempre, acusaciones, insultos, victimismo. Nos abandonaste, todo lo que tienes es gracias a nosotros, eres un traidor. Yo los escuché en silencio, dejando que se ahogaran en sus propias mentiras. Cuando terminaron, hablé con calma, toda mi vida me hicieron sentir invisible, me golpearon, me humillaron, me negaron todo. Pero mírenme ahora, estoy aquí, con éxito y fuerza, y ustedes ya no tienen poder sobre mí. Mis palabras fueron un golpe más duro que cualquier puño. Vi cómo la máscara de autoridad se quebraba en sus rostros. Mi hermano mayor intentó gritar, pero su voz sonaba vacía. Mis padres se miraban entre sí, incapaces de sostener la mentira frente a la verdad que los aplastaba. Por primera vez,
ellos eran los pequeños, y yo el que tenía el control. Esa inversión de roles fue la justicia que había esperado toda mi vida. No busqué reconciliación, porque sabía que no había nada que salvar. Les dejé claro que no formarían parte de mi vida, que sus intentos de manipulación habían terminado. Ustedes me enseñaron lo que es el desprecio, y yo aprendí a convertirlo en fuerza. Ahora, lo único que me queda es asegurarme de que nunca vuelvan a tener poder sobre mí. Esa declaración fue mi sentencia definitiva, el cierre cruel que ellos nunca imaginaron recibir. Al salir de esa confrontación, sentí una paz helada, no cálida. No era felicidad, era justicia fría. No era perdón, era castigo silencioso. Cerré la puerta a mi pasado con firmeza, sabiendo que mi futuro ya no dependía de ellos, sino de mí. Por primera vez, era libre, y esa libertad no era un regalo. Era una conquista arrancada de las manos de quienes intentaron destruirme. Ese fue el final cruel y satisfactorio, verlos derrotados por la misma sombra que intentaron apagar. Mi padre murió como vivió, derrotado por su propia violencia. El negocio que había usado como escenario de su autoridad se vino abajo cuando sus socios, cansados de su temperamento, lo dejaron solo con deudas que no podía pagar. Perdió la casa, perdió el respeto de quienes lo rodeaban, los mismos vecinos que antes aplaudían sus disciplinas ahora evitaban su mirada. El alcohol, que había sido su compañero en las noches de humillación, se convirtió en su refugio y en su verdugo. Lo vi en fotos de un juicio menor por agresión a un empleado, su rostro hinchado y vacío, y supe que la máscara había caído. Murió sin reconciliación, sin amigos verdaderos, con la reputación hecha trizas y la salud quebrada. Su final fue lento, solitario y sin la dignidad que tanto exigía a los demás. Mi madre quedó atrapada en la ruina moral que ella misma ayudó a construir. Al principio intentó mantener la farsa de la víctima, pero las mentiras tienen memoria y la comunidad empezó a recordar. Las llamadas de compasión se secaron, las visitas se volvieron escasas y las lágrimas fingidas dejaron de conmover. Sus intentos de manipulación terminaron en demandas perdidas y en la exposición pública de sus chantajes. La gente que antes la defendía ahora la señalaba con desprecio. La soledad la consumió, perdió el control sobre el dinero, fue despojada de privilegios y terminó viviendo en una pensión barata, vigilada por deudas y por la vergüenza. No hubo redención, solo un desgaste lento. La mujer que había usado la maternidad como arma murió con la mirada vacía, sin nadie que la sostuviera cuando la vida le cobró la factura. Mis hermanos pagaron el precio de su soberbia con humillaciones que yo no tuve que infligir. La vida se encargó de cobrarlas. El mayor, que se alimentó de mi caída, vio cómo sus negocios frágiles se desmoronaban cuando sus socios descubrieron sus mentiras y su incapacidad. Perdió pareja, amigos y credibilidad, terminó en trabajos precarios, con deudas y con la misma violencia que había ejercido volviéndose contra él en peleas callejeras y demandas. El otro, el que siempre imitó la postura de superioridad, cayó en la autocompasión y en la dependencia de antidepresivos. Su salud mental se deterioró hasta que la comunidad lo evitó. La casa familiar quedó vacía, las ventanas rotas, el jardín invadido por maleza. Los vecinos contaban historias de noches de gritos y de llamadas a la policía. No hubo tragedia noble ni castigo espectacular, hubo erosión, pérdida de estatus y soledad. Yo observé desde lejos, frío, sin regodeo, la justicia no fue un acto heroico. Fue la consecuencia natural de la crueldad que ellos eligieron sembrar.